Aquí estamos de vuelta para seguir con los especiales de Contracorriente. Un informe sobre el narcotráfico que le va a llamar la atención porque se obtuvo información especial de inteligencia que confirma un intenso flujo de aeronaves, avionetas que van a la zona del Braem, o sea, del Valle de los Ríos en Mantaro. ¿Qué ocurre? Hay un promedio de 36 aeronaves clandestinas que vienen principalmente de Bolivia que ingresan para sacar droga del país. De marzo del 2025. Atención, en imágenes y ante sus ojos por primera vez es testigo de una narcoavioneta boliviana identificada por la Fuerza Aérea del Perú. Esta aeronave Cessna, de procedencia boliviana, está violando nuestro espacio aéreo. En su interior, se estima que podrían trasladar hasta 400 kilogramos de cocaína peruana. Su destino, Cochabamba. La aeronave despegó a las 11:05 de la mañana del 15 de marzo último de una pista clandestina ubicada en el Braem, pero gracias a la inteligencia peruana fue detectada en el aire e interceptada, como vemos, por nuestros aviones FAB. Y aunque le hacen señas para que baje o aterrice, la aeronave boliviana hace caso omiso y sigue su vuelo. Poco podemos hacer con cero regulaciones políticas en el tema. Deberíamos, en primer lugar, tener por lo menos 4 radares para hacer una interdicción real. No la tenemos. Y obviamente el tema de la interceptación directa es imposible hasta ahora debido a un convenio con Estados Unidos, porque en el 91 por un error se ha derribado una avioneta que no necesariamente era pues con cargamento de cocaína, sino de evangélicos. Desde esa fecha hasta ahora no se ha superado ese problema. Desde entonces, nuestra Fuerza Aérea tiene prohibido derribar avioneta o nave alguna. Sin embargo, ha duplicado esfuerzos en las ubicaciones de las pistas clandestinas de aterrizaje habilitadas en la inexpugnable selva de los valles de los ríos Apurímac, N y Mantaro, el Braem. Estas pistas constituyen el corazón de las operaciones internacionales que ahora se centrarían en Bolivia. Cerca de 20 años del gobierno del MAS del señor Evo Morales, Bolivia se ha convertido en un país paraíso en América Latina de distribución de droga, especialmente clorhidrato de cocaína. En los cerca de 20 años igualmente Bolivia se ha convertido en un lugar de origen de estas narcoavionetas. Todas estas avionetas que vienen a Perú están con permanencia continua en Bolivia, especialmente en la parte de Cochabamba, donde están los cocaleros. Contracorriente tuvo acceso al informe especial de inteligencia peruano que ha identificado en promedio a 36 naves clandestinas bolivianas que ingresan mensualmente al Braem. Eso hace un total de 432 vuelos de transportes de drogas al año y 172.800 kilos de clorhidrato de cocaína de alta pureza. Son avionetas bimotores. Las avionetas bimotores siempre se han utilizado desde los años 80, incluso para el puente aéreo entre Perú y Colombia, porque son muy versátiles. Por eso es que suelen traer ese tipo de avionetas y se acomoda perfectamente a la geografía complicada peruana. Según este informe, los bolivianos violan nuestro espacio aéreo en monomotores o bimotores como este, logrando alzar en vuelo con 400 u 800 kilos de droga en su interior respectivamente. Algunas avionetas realizan viajes todos los días. No solo están las narcoavionetas, están los representantes de las organizaciones internacionales
En este otro cuadro se puede advertir cómo inteligencia ha identificado por provincia, departamento y eje las PNAs o pistas de narcotráfico clandestinas. En el Braem de 203 aún 3 habilitadas, en el Cusco de 26 aún 3 operativas. El informe incluye geolocalización y latitudes que no mostraremos por seguridad. Hay una nueva ruta identificada que se debe evidenciar para que los gobiernos trabajen en conjunto. Perú, en gran parte la droga se va a Bolivia. Antes se pensaba que de Bolivia directamente pasaban para Brasil porque de Brasil se embarcan hacia Europa. Pero se ha descubierto que Brasil hace interdicción aérea y por lo tanto es imposible llegar con avionetas. Entonces primero de Bolivia se van a Paraguay y por lo tanto desde Paraguay recién por tierra bajan a Brasil y de Brasil a Europa. Rodrigo Paz, el nuevo presidente de Bolivia, ha sido enfático en su posición en la lucha antidroga que como país y como naciones hermanas debemos enfrentar. Por eso es importante generar acciones ante vuelos clandestinos evidentes. La avioneta identificada violando el espacio aéreo peruano es boliviana, una aeronave Cessna cargada de droga que salió del país el 15 de marzo. El narcotráfico internacional sigue siendo una economía ilegal y perniciosa para el Perú. Somos el segundo productor de hoja de coca y cocaína en el mundo, después de Colombia. El tráfico de drogas sigue siendo un negocio extremadamente rentable que genera millones de dólares que también sirven para corromper policías, fiscales, jueces y demás autoridades. La política de interdicción de avionetas de la droga debería ser efectiva y no solo figurativa. Un personaje que concentró la atención en los últimos días ha sido el ex embajador de Cuba en Lima, Carlos Zamora Rodríguez, conocido también como el Gallo Zamora. Es un elemento de la inteligencia cubana, ha sido también militar y su esposa también trabaja en inteligencia. El trabajo que tuvo en Bolivia con Evo Morales llamó mucho la atención porque era un trabajo más que nada político, ideológico y está muy vinculado a labores que hacían para poder armar, por ejemplo, marchas, manifestaciones y todo. Y lo que ha pasado últimamente, por ejemplo, se dice que estuvo también bajo su dirección de alguna manera. Terminó su misión, ha salido ya del país, pero algunos analistas de inteligencia hablan de la labor que cumplió en nuestro país el Gallo Zamora. En lo que canta un gallo, el Gallo Zamora se fue del Perú. Una carta enviada al nuevo canciller de este nuevo gobierno habla de su salida como el fin de un ciclo de relaciones diplomáticas alturado, ponderado, de fortalecimiento entre Perú y Cuba. Señor Canciller, tengo el gusto de saludarle, al tiempo que deseo comunicarle que concluyo mi misión diplomática en el Perú, tras 4 años de labor como embajador de la República de Cuba, y estaré abandonando el país el próximo 6 de noviembre de 2025. Le ratifico que nuestra labor diplomática se ha basado de manera rigurosa en los principios de respeto a la soberanía de los estados y no de injerencias en sus asuntos internos, ambos consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. Pero la salida del hasta el último 6 de octubre embajador cubano en el Perú, Carlos Rafael Zamora Rodríguez, ha dejado una estela de dudas. ¿Quién será su sucesor? ¿Cuánta fue la intromisión de este espía cubano con más de medio siglo en experiencia en el Perú? Pero para saber, conocer quién es el Gallo Zamora, hay que escucharlo. Estas son unas de las primeras imágenes de Carlos Zamora en el Perú. En medio del gobierno de Pedro Castillo, mascarilla en boca, recibe sus cartas credenciales como embajador. Pero no es un diplomático cualquiera, es un hombre que, según varios especialistas de contrainteligencia, es una persona enviada para favorecer la penetración del pensamiento socialista cubano en el Perú. Un motivo ideal fue el gobierno de Pedro Castillo Terrones. ¿Y por qué? Evidentemente, por el partido al que pertenecía, Perú Libre, y el líder de este, Vladimir Cerrón. Su camino es implantar el socialismo para llegar al comunismo. A raíz de la caída del muro de Berlín, ya no tenían el apoyo económico, las guerrillas se estaban terminando, los gobiernos estaban siendo a ser elegidos, ya no había caudillismo. Eso está escrito, por eso le digo que esto es cíclico. Vamos a meternos en las iglesias, en los institutos, en los colegios, en los diferentes sitios. ¿Para qué? Para ir contaminando a la gente.
Hubo un momento en el que la inteligencia peruana creyó que Vladimir Cerrón se escondió en la Embajada de Cuba en Lima para evitar ser capturado por la justicia. Al haber un gobierno donde además uno de los personajes importantes era Vladimir Cerrón, que obviamente es cercano a Cuba, pues sin duda se puede pensar que sí, vieron una oportunidad en el Perú, ¿no?, para tener un país cercano a ellos, ¿no? Entonces sí se puede pensar que efectivamente es fue un poco la expectativa. Lo que fuentes especializadas han informado a Contracorriente es que la reunión del vicecanciller y Carlos Zamora tuvo más un tono de advertencia que de despedida cordial al final de una misión diplomática fructífera. Un te vas o te expulsamos, y no queremos llegar a eso. Este punto fue determinante para que La Habana decidiera retirar a Zamora bajo un manto de protocolo y evitar un efecto cascada, entre otras embajadas en Sudamérica. Porque Cuba evidentemente es un país que cada vez más está aislado, es un país con una serie de problemas, ¿no? Y que evidentemente lo que buscan es tener países que los puedan ayudar, ¿no? No hay que olvidar que en parte Cuba se ha estado manteniendo en estos últimos tiempos por el petróleo de Venezuela, ¿no? Ahora Venezuela tiene menos petróleo. Pero ¿cuál ha sido la verdadera penetración del Gallo Zamora? Un tipo simpático a simple vista, pero con una formación en inteligencia y contrainteligencia. Puso a temblar al Ministerio del Interior. Con Willy Huerta a la cabeza, quien colgó una foto de una reunión que después borró. Es un diplomático de larga data. Antes de estar en el Perú, estuvo en Bolivia y documentos de la CIA estadounidense lo registran como embajador en Ecuador. Una de las personas que ha trabajado con él es Enrique García Díaz. Zamora Rodríguez, conocido por el Gallo, fue un apodo que le pusieron en sus primeros años en inteligencia por una cresta que se le hacía aquí en su peinado. Y ahí le pusieron ese apodo. Entró la inteligencia cubana a finales de los años 60, tuvo una carrera ascendente y rápida. Enrique García Díaz, quien es un exoficial de la inteligencia cubana, trabajó para Carlos Rafael, el Gallo Zamora, en la Dirección de Inteligencia de Cuba por más de 20 años, y asegura que Zamora, que llevaba un pequeño copete en la cabeza que le trajo el apodo de Gallo y considerado por García como el hombre de inteligencia más preparado del hemisferio, significó que el Perú es clasificado como de alta prioridad para la longeva dictadura cubana, experta en asesoría y soporte a regímenes que llegan al poder enarbolando las banderas de una supuesta revolución socialista y terminan convertidos en dictaduras atroces. Es muy interesante observar cómo Zamora se ha especializado en embajadas de países de mucha importancia por el peso específico para Cuba en la región de los gobiernos de turno en esos momentos. Vemos, por ejemplo, su estancia en Brasil en un momento muy importante en el cual Cuba tenía, primeramente a Lula da Silva y después a la señora Rousseff de presidente íntimo del régimen de la dictadura cubana. Algunas reuniones con el SUTEP los indican como un exacerbador de multitudes y, si bien no es artífice, un posible actor que buscaba imponer las ideas de una Cuba revolucionaria en las protestas violentas en nuestro país. Si uno quiere vivir en paz hay que comportarnos como si estuviéramos en guerra. Y eso tiene en cargo nuestra Policía Nacional del Perú, en quien debemos de confiar, en nuestros servicios de inteligencia, que tienen que estar las personas adecuadas y capaces de avisarnos lo que viene en el futuro. La inteligencia cubana está hecha como una suerte de inteligencia de socorro. Están para neutralizar cualquier proceso que siga acabando con el marxismo, comunismo, y por tanto con la visión de la revolución cubana. Es una inteligencia que busca detener el inexorable proceso de apertura al mundo que comenzó hace ya varias décadas y que los cubanos de Fidel Castro no quieren aceptar. Los embajadores cubanos en el mundo tienen ciertas restricciones. Algunos no pueden alejarse 32 kilómetros a la redonda de la embajada en la que están ubicados. Son analizados y monitoreados por el país que lo alberga. Sucederá esto en el Perú para el siguiente embajador cubano, en medio de la cercanía y estrategia frontal de Marco Rubio, secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, de origen cubano, y una oleada de gobiernos con tendencia a la derecha. El gobierno cubano ve cada vez más difícil imponer ideas y, sin embargo, no parece dispuesto a retroceder.
Hora de los comerciales y también vienen las candidaturas disparatadas. ¿Quiénes quieren llegar al Congreso, Dios mío, a senadores y diputados en las próximas elecciones? Se va a sorprender con personajes de la farándula. Ya volvemos.